a pesar de las oposiciones y de las pruebas, todo el creyente que tenga esta armadura, que tenga toda la armadura de Dios, al final estará firme. Después de la prueba, después de la lucha, entonces podrá permanecer firme. Y sabemos esto, la naturaleza que posee esta lucha, porque se utiliza ahí en el texto la palabra griega palé, que significa una lucha cuerpo a cuerpo. Y este tipo de lucha tenía algo característico, que hasta que uno de los dos oponentes no era vencido, la lucha no terminaba. Y eso acontece realmente en este ámbito de la guerra que el creyente está peleando. Muchas veces lo que sale de ti, muchas veces aquello, ¿verdad? O Satanás mismo se pone frente al creyente. Por eso dice Santiago, resistid al diablo y de vosotros huirá. Esta armadura es precisamente para eso, para dar firmeza, pero también sobre todo para que el creyente tenga resistencia, que es algo que está faltando realmente en nuestros días. Y de esta forma es que vamos a poder vencer cuando nosotros desarrollemos resistencias espirituales. Amén. Dios bendiga a cada hermano, amigo que nos sintoniza por su programa Medios Jesucristo. Para nosotros es un privilegio una vez más estar en esta nueva entrega de parte del Señor. Como siempre me acompaña mi amada esposa. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos. Amén. Queremos antes que nada mandar saludos a todas esas personas que nos dan seguimiento, ¿verdad? En Europa, gente que están en Francia, Suiza, Alemania, España. Un saludo muy especial para cada uno de ellos, igualmente también para aquí Centroamérica, Estados Unidos. Sabemos que tenemos gente en Argentina, Perú, Brasil. Que Dios bendiga a cada uno de esos hermanos. Amén. Amén, así es. Como siempre, mi amada esposa. Amén. Vamos a dar inicio, amado, con este Amén. tema tan importante que vamos a hablar. Vamos a hablar acerca de las armaduras espirituales con las que nosotros contamos como creyentes. Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 10. Ahí vamos a considerar unos versículos. Amén. Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Amén. Estaremos leyendo para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Amén. Padre, gracias por tus palabras que son vida. Gracias, Jesús. Y vida en abundancia. Te damos toda gloria y honra en esta hora especial. Bendecimos tu nombre, Dios eterno. Te pedimos que bendiga a cada persona, Dios mío, que pueda ver este programa conforme a tu soberana voluntad. Gracias, en el nombre de Jesús. nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Amén, así es, amado. Y como le hemos dicho, es un tema bastante importante para nosotros los creyentes, porque realmente estamos viviendo los últimos tiempos, como dice la palabra. Y más que en todos los tiempos hemos sabido que ha habido guerras, que han habido situaciones, ¿verdad? Amén. Pero hoy en día se necesita más Así fortalecerse en el Señor. Y esta epístola del apóstol Pablo me llama mucho la atención, precisamente por ese aspecto. Amén. Porque él le escribe precisamente a esta iglesia de Éfeso y le da este consejo. Y al él puntualizar en el versículo 10 precisamente y decir, por tanto, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, Amén. Utiliza un juego de palabras que denota que la iglesia debe de concentrar todo lo que es su poder, su habilidad expresamente, directamente del Señor. O sea, en Él es que nosotros debemos de fortalecernos, de Él es que debe de venir realmente nuestra fortaleza. Es como si el creyente tuviera que mantenerse en forma. Sabemos que es una figura que el apóstol utiliza y ejemplifica lo que es un soldado romano. Y precisamente esto, el cristiano debe de ejercitarse espiritualmente para que pueda
estar firme. Amén. Es bien como lo dices, amada, el apóstol empieza haciendo una introducción de las batallas, de las luchas Amén. y las pruebas que lleva el creyente, pero al mismo tiempo también establece lo que es la cobertura o la armadura espiritual que debe de llevar el creyente. Amén. Como tú bien lo decías, él toma precisamente la combinación de un soldado romano o la armadura de un soldado romano para hacer una similitud o una parábola entre lo que es la armadura espiritual. Y lo que llama la atención es que él empieza introduciendo que toma toda la armadura de Dios, dando a entender de que el creyente debe de estar cubierto por toda la armadura. No, por ejemplo, que el creyente tome, por ejemplo, la espada, ¿verdad? O tome el escudo, o tome el yelmo, sino que tome toda la armadura de Dios. Amén, es así. La armadura realmente del cristiano debe de estar completa. Amén. Y esa es la exhortación que él le hace a la iglesia. Y sobre todo en el ámbito de la fortaleza, porque el Señor Jesucristo dijo esto. Amén. Que nosotros somos los pámpanos y que Él es la vid verdadera y que separado de Él, nada nosotros podemos hacer. Entonces, lo que el Señor quiere es que nosotros accionemos en esta dirección. Que entendamos primeramente que hay una lucha espiritual. Y esto se ve en todo el espectro de la palabra. Porque si tú analizas el Antiguo Testamento, en Edén se manifestó esta guerra contra Satanás. En Egipto también, cuando Dios iba a liberar al pueblo de Israel, se manifestó también esta guerra espiritual. Porque todo lo que acontece, sabemos esto, que tiene un contexto espiritual. Aún en la descendencia del mismo David, hubieron estos levantamientos durante el tiempo de los reyes para tratar de detener el avance del plan y el propósito de Dios. Así mismo también lo vemos como en Cristo Jesús también esta lucha estuvo. ¿Para qué? Para que Él no llegara a la cruz, para que no se pudiera manifestar el plan de salvación y de redención. Porque siempre el Evangelio va a encontrar oposición. Amén. Y observamos esto, por eso el apóstol Pablo habla de esto. Y Pablo nos dice también que tenemos un enemigo vencido, que Satanás es verdad que está vencido, pero que no podemos ignorar lo que es sus maquinaciones. Así. Y el mundo espiritual siempre va a regir lo que es el plano físico. El mundo espiritual siempre va a regir lo que es el plano material. Y esa es una de las consideraciones que nosotros tenemos que tenerla clara, que para poder vencer aquí en el mundo físico, primeramente tenemos que vencer en lo que es el mundo espiritual. Eso es muy importante porque realmente cuando vemos que la palabra dice, ¿verdad?, que llamemos las cosas que no son como si fuesen. Sabemos que Dios creó lo que se ve de lo que no se veía. O sea, creó lo que se ve de lo que no, creó lo que se ve de lo que no se veía. En pocas palabras, todo lo abstracto, todo lo creado tiene un contexto que viene desde lo espiritual, porque sabemos que Dios es espíritu y que anda buscando verdaderos adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad. Entonces, entendiendo esa parte, corroborando, amada, lo que tú dices, el mundo espiritual realmente tiene una mayor incidencia. Cuando acontece un suceso en el mundo natural o el mundo físico, es porque tiene un contexto en el mundo espiritual. Y cuando nos damos cuenta de esto, la iglesia tiene que entender de que el contexto espiritual, que la iglesia va más allá de lo natural. El pueblo de Cristo, el pueblo santo del Señor, tiene que ver precisamente el mundo espiritual para lograr tener incidencia en el mundo físico. Por esto, nuestras armaduras, dice el apóstol, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Porque Amén. La iglesia está capacitada para inquirir en el mundo espiritual a través realmente de el alineamiento del Espíritu Santo y la dirección de nuestro Señor. Amén. Tú sabes que me llama mucho la atención la palabra que el apóstol utiliza en el versículo 11, cuando dice para que podáis estar firme en contra de las acechanzas del diablo. Amén. Esta palabra se traduce también como la palabra intriga y tiene que ver básicamente con sutileza, tiene que ver con astucia, tiene que ver precisamente con engaño o con decepción.
que es lo que utiliza muchas veces el enemigo para tratar de estorbar lo que es la obra del Señor, para tratar de estorbar el avance y el crecimiento espiritual de un creyente en un momento determinado. Y esto tenemos que identificarlo bien, porque muchas veces nosotros sentimos cosas y pensamos que viene de lo natural, pero realmente bíblicamente observamos un orden espiritual. Y es tan terrible que nos damos cuenta que realmente la oposición no es en contra del hombre per se, sino en contra del propósito de Dios en el hombre. Porque fíjate que aún nuestro Señor Jesucristo se iba a entregar a la muerte, ¿verdad? Él iba a poner su vida en la muerte. Aún tuvo oposición para eso, dando a entender que esto no depende de que si una persona, por ejemplo, esté sufriendo en el momento. Si ese sufrimiento es parte de un propósito de Dios, hasta eso puede tener una oposición, dando a entender que realmente la oposición que se presenta en un creyente es en contra del propósito de Dios a través de ese creyente. Y esto es algo que hay que tomar muy en cuenta, porque realmente a veces la persona piensa, no, pues, ¿cómo yo voy a tener oposición si todo ahora mismo no me está saliendo como yo quiero? Pero no es que en el momento las cosas no salgan como yo quiero, es que en el momento tú estés en el propósito de Dios. Si tú estás en el propósito de Dios, tú vas a tener cierta oposición. Pero esto no es para muerte, sino para vida. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo habla de estas armaduras. Y como tú bien dices, amada, para que podáis resistir y estar firme, ¿verdad? Esto tiene un contexto bastante importante, y es que a pesar de las oposiciones y de las pruebas, todo el creyente que tenga esta armadura, que tenga toda la armadura de Dios, al final estará firme. Después de la prueba, después de la lucha, entonces podrá permanecer firme. Amén, como lo dijo el mismo apóstol también. Y sabemos esto, la naturaleza que posee esta lucha, porque se utiliza ahí en el texto la palabra griega palé, que significa una lucha cuerpo a cuerpo. Amén. Y este tipo de lucha tenía algo característico, que hasta que uno de los dos oponentes no era vencido, la lucha no terminaba. Tremendo. Y eso acontece realmente en este ámbito de la guerra que el creyente está peleando. Muchas veces lo que sale de ti, muchas veces aquello, ¿verdad? O Satanás mismo se pone frente al creyente. Por eso dice Santiago, resistid al diablo y de vosotros huirá. Amén. Esta armadura es precisamente para eso, para dar firmeza, pero también sobre todo para que el creyente tenga resistencia, que es algo que está faltando realmente en nuestros días. Y de esta forma es que vamos a poder vencer cuando nosotros desarrollemos resistencias espirituales. Amén. Entonces vamos a entrar en materia. Vamos a ir desglosando cada una de estas armaduras que describe precisamente Efesios capítulo 6, del versículo 14 en adelante. Allí dice en el versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Sabemos, amada, que cuando se habla de lomo está hablando de la parte baja de la espalda, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podríamos hacer una similitud en lo espiritual? Cuando hablamos de la verdad, ceñido vuestros lomos con la verdad. Sabemos que cuando los romanos, esos soldados romanos, se ceñían sus lomos, se apretaban en la armadura. Y esto le daba una firmeza a la armadura, a todo el resto de la armadura. Incluso era la parte donde se enganchaba la espada en la parte del cinto. Esto también le daba un soporte a esta parte. Pero cuando lo llevamos al plano espiritual, que el creyente tiene que ceñirse con la verdad. Sabemos que la verdad es todo lo de Dios. O sea, la palabra del Señor. El creyente tiene que realmente caminar con la verdad, que es la palabra, y dejarse guiar por el Espíritu Santo, que es que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Amén, así es. Es básicamente cuando uno llena su mente y su corazón con la verdad del Señor. Amén. Esto es colocarse este cinto. Este cinto tenía algo característico, como tú decías, y era que era de gran tamaño, era bastante Amén. ancho este cinto.
Entonces es necesario nosotros entender esto. Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 32, que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libre. Amén. Amén. Entonces de esto se trata realmente, de cultivar una amistad con el Señor, de cultivar algo profundo en Él, centralizados en su verdad y en su palabra. Amén. La segunda parte de la armadura es, dice, la coraza de justicia. La coraza venía siendo como esa parte pectoral que cubría el pecho, el estómago e incluso un poco más abajo, que usaban los soldados romanos. ¿Cómo llevamos esto al ámbito espiritual, a la armadura espiritual del creyente? Esto es muy profundo, esta parte de la coraza, porque sabemos que en esta parte del cuerpo es que están los órganos más vitales, si tú te fijas. Amén. Los pulmones, el corazón, los intestinos, el estómago, el hígado, el páncreas, todos estos órganos se encuentran justamente donde está la parte de la coraza. Pero lo más importante aún es precisamente el corazón. Y Proverbios capítulo 4, versículo 17 nos dice que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón porque de él mana la vida. ¿Y con qué es que se guarda? Se guarda precisamente con la justicia. Y la justicia sabemos que es una de las características importantes que debe de poseer el creyente, ser justo, amén, ser justificado delante del Señor. Amén. Y esto es importante. Porque sabemos esto, que somos justificados, ¿verdad? Siendo justificados, tenemos paz para con Dios, el perdón de los pecados, como así dice la misma Biblia en el libro de Romanos. Y por tanto, como hemos sido justificados, nosotros también debemos de caminar y actuar con lo que es la justicia. Amén. 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 Entonces, es importante esto, porque un corazón que anda en justicia es un corazón que camina en rectitud. Un corazón que anda en justicia es un corazón que ama a Dios sobre todas las cosas. Amén. Y un corazón que anda en justicia también es un corazón que va a guardar lo que es el amor al prójimo. O sea, cuando nosotros nos movemos con justicia, con equidad, las cosas son bastante diferentes. Amén. 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 Como segunda parte de la armadura tenemos el calzado del apresto de la paz, del amén, evangelio de la paz. El calzado del evangelio de la paz. Amén. Esto es importante también, porque esto es una de las partes que forma una parte determinante en lo que es la armadura. ¿Por qué motivo? Sabemos que, por ejemplo, el ejército de Alejandro Magno pudo alcanzar grandes victorias y conquistar tantos territorios. Fue precisamente por el tipo de calzado que llevaban. Y lo dice también el libro del profeta Isaías, que cuán hermosos son los pies, amén, sobre los montes del que trae la buena nueva de salvación. Entonces, cuando nosotros estamos revestidos con el evangelio de Jesucristo, cuando nuestros pies son revestidos con esa palabra de paz, nosotros podemos tener firmeza, nosotros podemos tener determinación, nosotros podemos vencer y también, no solamente vencer, sino también ser un referéndum también para otros. Otros pueden llegar a través de nosotros. Amén. Entonces es importante nosotros tener esta parte, porque esto no evitará caer cuando nosotros somos revestidos con ¿qué? Con esa paz que proviene del Señor, que lo dice a sí mismo el Señor cuando se iba, dijo: mi paz os doy, mi paz os dejo, y no la doy como el mundo la da, sino que la da abundantemente, esa paz tan especial. Amén. Entonces, esto nos va a evitar, cuando estamos cubiertos con lo que es el evangelio, cuando estamos centralizados en nuestra salvación, esto nos evitará caer en tentaciones, nos evitará realmente ser personas inconstantes. Y David decía esto, él decía: quien hace mis pies como de sierva y me hace estar firme sobre mis alturas. Y dando a indicar, precisamente haciendo alusión a lo que es la estabilidad que proporcionan los pies. Imagínese usted un soldado con un pie herido, es una persona que queda inhabilitada completamente para poder avanzar. Y significa esto también, significa el avance que el creyente debe de tener a la luz de la palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios poderoso.
Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Amén. Muy importante esta parte del escudo, porque también en los soldados romanos el escudo ocupaba no solamente como uno ve, que le cubría quizás el brazo, exactamente, y podían cubrirse el rostro, no. Los escudos romanos medían aproximadamente lo mismo que medía la persona, de tal forma que podían resguardarse detrás del escudo. Eran bastante pesados realmente, y eran básicamente una barrera protectora. Nosotros sabemos que anteriormente se utilizaban en la guerra lo que eran los dardos, que eran flechas exactamente encendidas que se tiraban. Entonces el Señor nos llama a esto, a tomar el escudo ¿de qué? De la fe. Y sabemos esto, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y es lo que ha jugado un papel determinante en toda la historia bíblica. Si usted analiza, por ejemplo, el pacto de obras y el pacto de gracia, se va a dar cuenta que los dos, lo determinante primeramente es la fe. Amén. Amén. Porque dice la palabra esto, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y por lo tanto debemos de tener fe. Amén. Con la fe tú puedes apagar los dardos de fuego del maligno, aquellos susurros, aquellas cosas que quizás Satanás te hable en un momento, aquellas saetas que muchas veces vienen contra uno. A través de este escudo nosotros podemos detenerlo. Amén. Y es importante esto. Y dice la palabra esto, que la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Esta es la única forma de nosotros fortalecer e incrementar nuestra fe, cuando nos apoyamos sinceramente en las Sagradas Escrituras. Amén. Pero es algo importante porque este escudo también estaba preparado para hacer resistencia. Amén. Estaba preparado para esto, para resistir en un momento determinado. Amén. Entonces es importante esta parte para que nosotros podamos vencer. Y el mismo Señor ha prometido que Él iba a ser nuestro escudo. Si usted analiza, por ejemplo, en Génesis capítulo 15, Abraham en un momento determinado se sentía bastante mal, se sentía un poco deprimido, asustado quizás por las circunstancias que estaba viviendo, pero el Señor mismo le dijo, no temas, Abraham, porque yo soy tu escudo. Amén. Y es importante esta parte, lo que es el escudo de la fe. Amén. Amén. La otra armadura que podemos observar es precisamente lo que es el yelmo de la salvación, que sabemos que es el casco. Y al igual que la coraza, el casco no solamente cubría la parte de adelante del rostro del soldado romano, sino que también cubría lo que es la parte del cráneo, toda la cabeza en sí, bajaba un poco también hasta lo que es el cuello. Amén. Y la coraza, al igual, no solamente estaba en la parte de adelante, sino que también cubría lo que es la espalda. Y esto es importante porque se habla del casco de la salvación. Y esto habla precisamente de mantener en nuestra mente aquella salvación que Dios ha obrado a favor de nosotros. Es mantener nuestra mente, nuestra cabeza realmente llena con esta esperanza de salvación. Es vivir cada día de la forma que Dios quiere que vivamos. Entendiendo esto, cuál es nuestra identidad en Cristo y cuál es nuestra posición. Porque lo dice la palabra, que somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, que hemos sido trasladados, ¿verdad? A su luz admirable, dice el Señor en su palabra. Amén. Entonces, amén, hay que tener esto pendiente, tener el casco. Amén. El casco, el yelmo de la salvación. Amén. Amén. Amada, y por último también el apóstol en el versículo 17 dice, 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración. En el 17 estamos. Súplica. Nos falta lo que es amén, la espada del Espíritu. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Perdón. Amén, así amén. Esto es importante, lo que es la espada del Espíritu, porque dentro de todas las armas defensivas, la única arma ofensiva que encontramos es precisamente la espada del Espíritu. Amén. Y sirve para atacar. Y esta fue el arma que el Señor Jesucristo utilizó en un momento determinado. Sabemos que cuando estuvo en el desierto, que fue tentado por Satanás, dice la palabra del Señor
que él utilizó que la palabra como arma ofensiva. Y de esta forma que nosotros podemos vencer. Por eso lo dice también el libro de Hebreos en el capítulo 4, versículo 12 creo que es, que dice que la palabra del Señor es más cortante que toda espada de dos filos. Que penetra hasta partir el alma y el espíritu, Amén. la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y sentimientos del corazón. Amén. Es importante esto porque también sabemos que se utilizó la metáfora de lo que es el alumbrado. Cuando David decía que lámpara es a mis pies, Amén. Tu palabra y lumbrera mi camino. Muy importante que el creyente esté revestido de la palabra del Señor. Amén. Es importante esto porque es la única forma de nosotros defendernos de estos ataques. Eso está tremendo, amada, porque si vemos las armaduras, vemos que hay 5 partes de la armadura que solamente son para defensa. Pero vemos que la espada del Espíritu, Amén. la palabra de Dios, entonces sirve también para atacar. Amén, así el es. mundo espiritual. Y es importante esto, nosotros apoderarnos de estas promesas, porque la palabra del Señor cuentan con promesas que van a afianzarnos cada día. La Amén. palabra del Señor cuenta precisamente con sabiduría para nosotros poder utilizar la armadura de forma adecuada. Porque esto es otra cosa, no todo el mundo sabe utilizar la palabra de la forma adecuada. Muchas veces, incluso cuando un niño está jugando con un cuchillo, si no lo sabe utilizar, lo que hace es que se corta. Puede cortar. Exactamente. Entonces es necesario nosotros entender y afianzarnos para que utilicemos la espada de la forma adecuada. Amén. Porque no es para golpear a tu hermano, no es para golpear en un momento, sino para inquirir en el mundo espiritual. En el mundo espiritual. Conforme a la voluntad de Dios. Exactamente, porque la lucha no es contra carne, no es contra sangre, sino contra principados, dice la palabra, contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Y esto da mucho que entender cuando usted analiza lo que son estas huestes. Son espíritus inmundos, demonios, Satanás y sus hordas de aquellos ángeles caídos que están posicionados en ciertos lugares celestial en el mundo espiritual, no directamente en el cielo, sino en el segundo cielo como se conoce, que realmente contra ellos es la lucha, es el enfrentamiento. Amén. No es contra el hermano, no es contra quizás tu esposo o tu esposa en un momento determinado. Es una guerra invisible la que se está peleando con armaduras espirituales que vamos a poder vencerla y poder realmente librarla, primeramente con la fortaleza que proviene del Señor. Amén. Ahora bien, ¿cómo no aplicamos las armaduras? Porque Pablo, la séptima armadura, que así que yo la reconozco y es la más poderosa, realmente es la oración. Porque una persona, por ejemplo, que no ore, ¿cómo se va a poder revestir del poder de Dios? ¿Cómo va a poder encontrar fortaleza? Si no se alimenta de la fuente de todo poder. Claro que sí, y tenemos que entender que estas armaduras son espirituales, no físicas como la que usaban los romanos, y por eso necesita un mantenimiento espiritual y solamente a través de la oración y la lectura de la palabra. Amén, así es. Y es así, Jesús lo dijo, oren para que no caigan en tentación. Amén. Y la recomendación de Pablo es orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Amén. O sea que si no podemos realmente, si no tenemos una vida de oración efectiva, no vamos a poder ser revestidos. Y como tú decías, amado, al principio, es todas las armaduras que tenemos que tener colocadas. Amén. No es una ni dos o una parte, no, toda la armadura de Dios, porque una parte ensambla a otra. Una parte es determinante para la otra. Amén. Amén. Y reconocer esto sobre todo, que hay una gran importancia en la oración, que hay una gran importancia en la resistencia, sobre todo, porque es así como dice Santiago, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. No importa en la circunstancia que en un momento determinado estemos, no importa, fortalecidos en el Señor podemos resistir. Amén. El mismo Señor dice que Él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza de aquel que no tiene ninguna. Algo que suena un poco contradictorio porque
Sabemos que matemáticamente para uno poder llevar que todo producto multiplicado por 0 es 0. Da 0. Pero el Señor la multiplica. Así es. Amén. Y no solo eso, Dios nunca pone carga que nadie pueda llevar y siempre, amén, siempre dará la salida. Amén. Así es. Entonces, como buen soldado cristiano que somos, esta es la forma adecuada para nosotros poder vencer en el ámbito espiritual. Amén. En oración, en resistencia, identificando primeramente con qué es que estamos peleando y revistiéndonos de toda la armadura de Dios. Amén. Gloria a Dios. Hasta aquí hemos llegado. Que Dios bendiga a cada persona que nos ha estado sintonizando por sus medios Jesucristo. Comparta, dele like. Dios bendiga más. Un abrazo.